Es evidente que estamos en un laberinto. Creo que lo que a mí se me da bien de verdad es la comunicación. Y yo soy enormemente partidario, y ahora alguien me tirará un zapato desde la organización, de mentir. Mentir. No vamos a explicar, vamos a llevar un votante informado que sepa qué nivel tiene cada una de las decisiones. No va a funcionar. Mentir. Decir que la Unión Europea les puede salvar la vida, que es fundamental, que la Unión Europea les puede dar más becas. Moscú, 1950. Un grupo de ciudadanos soviéticos está siendo sometido a un experimento lingüístico. Pero ellos no lo saben. El gobierno ha decidido que ciertas palabras deben desaparecer del vocabulario cotidiano. No más crisis, no más hambruna, no más desigualdad. En los periódicos y en los discursos del partido, la palabra hambre ha sido sustituida por dificultades temporales en el suministro de alimentos. Los gulags ya no existen en el lenguaje oficial. Ahora se llaman centros de rehabilitación laboral. Y los fusilamientos políticos han sido rebautizados como ajustes necesarios para la estabilidad del pueblo. El resultado fue aterrador. Cuando los investigadores soviéticos preguntaban a la gente si había hambre en la Unión Soviética, muchos respondían, no. Solo estamos pasando por dificultades. El lenguaje había cambiado su percepción de la realidad. No importaba que sus estómagos estuvieran vacíos. Si la palabra hambre ya no existía en su discurso, el concepto comenzaba a desaparecer de sus mentes. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que piensas, lo que valoras, incluso lo que crees que es justo o injusto, ha sido definido por otros antes de que tú pudieras siquiera cuestionarlo? El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, es la herramienta del poder. Las ideas, los debates, las leyes, los decretos, todo parte de cómo se nombra el mundo, porque quien define las palabras define los límites de lo posible, y quien controla lo posible ya ha empezado a gobernar. Cuando un gobierno decide qué significa justicia social, rearme, crisis o incluso democracia, no está describiendo la realidad, la está moldeando. Está trazando los bordes de lo pensable, de lo exigible y de lo aceptable. No es lo mismo invertir en defensa y seguridad que invertir en armamento bélico. No es lo mismo hablar de hacer justicia que hablar de venganza. No es lo mismo hablar de personas conservadoras que hablar de fascistas y de ultraderecha. Por eso, el primer territorio que conquista el poder no es el físico, es el diccionario. Porque si controlas las palabras puedes cambiar lo que la gente ve, lo que la gente cree que necesita y, por supuesto, lo que está dispuesta a tolerar. En esta serie documental vamos a recorrer siglos de manipulación semántica para entender cómo hemos llegado a lo que tenemos hoy. Algo que, en mi opinión, y tras haber realizado 2 tesis académicas al respecto, pues considero que se aleja mucho, pero mucho de lo que podríamos llamar manipulación del lenguaje. Lo que estamos viviendo hoy es otra cosa. Algo que yo he llamado terrorismo semántico. Debo ser honesta y aclarar que este término, el de terrorismo semántico, no es un término que yo haya tomado prestado de ningún autor, sino que me lo he inventado. Y con él hago una propuesta, propongo una distinción que yo considero necesaria y urgente entre algo que todos conocemos, que es la manipulación del lenguaje, y algo que apenas estamos empezando a entender. Porque sí, os podéis preguntar, ¿por qué no llamarlo simplemente manipulación del lenguaje? La respuesta es muy sencilla, porque no es lo mismo. Pero antes de explicar claramente la diferencia entre ambos conceptos, es fundamental aclarar que ni la manipulación del lenguaje ni el terrorismo semántico tienen nada, pero nada que ver con la evolución natural y espontánea del lenguaje, que es una institución social evolutiva y por tanto está en constante cambio. Una cosa es que un término evolucione gradualmente, sometiéndose a un proceso lento y espontáneo de prueba y error en el que participa toda la sociedad.
sin intervención deliberada ni imposiciones intencionadas por parte de una persona o de un grupo específico. Y otra muy diferente es que un término cambie de significado de manera artificial, de forma rápida e impuesta, fruto de una estrategia deliberada por parte de quienes tienen el poder de influir sobre esa opinión pública. Por esta razón, es importante analizar cómo han ocurrido ciertos cambios semánticos a lo largo de la historia. Necesitamos preguntarnos si estos cambios han surgido naturalmente producto del orden espontáneo o si por el contrario han sido impuestos por el poder. En este documental, siempre que hablemos tanto de manipulación del lenguaje como de terrorismo semántico, nos estaremos refiriendo precisamente a esos cambios impuestos, totalmente alejados del carácter evolutivo y espontáneo del lenguaje. Pero entonces, ¿dónde está exactamente la diferencia? ¿Por qué considero yo necesaria y urgente esta distinción? En el caso específico de la manipulación del lenguaje, lo que ocurre es que se intenta modificar deliberadamente el significado de una palabra, ampliando o reduciendo sus límites semánticos para que conceptos o realidades que antes no se incluían en esa palabra pasen a hacerlo, o al revés. Tomemos, por ejemplo, la palabra trabajo. Durante los siglos XVIII y XIX, este término tenía un significado muy concreto y limitado. Los aristócratas, los nobles y empresarios no trabajaban. Incluso era considerado humillante decir que lo hacían. La palabra trabajo estaba reservada exclusivamente para actividades manuales o mecánicas llevadas a cabo por personas de clases sociales inferiores. Sin embargo, hoy en día nadie duda en afirmar que los empresarios trabajan, que los aristócratas trabajan e incluso que el rey trabaja y recibe un salario por ello, algo completamente impensable hace 2 siglos. Esto ha ocurrido porque los límites semánticos del término trabajo se han expandido hasta abarcar prácticamente toda actividad humana. Ahora resulta muy difícil distinguir entre diferentes tipos de actividades laborales, aunque intuimos que existen diferencias importantes. Por esta razón solemos recurrir a adjetivos o explicaciones adicionales para intentar recuperar esos matices perdidos. Por ejemplo, se suele utilizar la repetición con un tono concreto, como trabajar, de trabajar, trabajar, para intentar explicar esa idea que antes era simplemente trabajar. Sin embargo, esto no siempre funciona, y a menudo los debates se interrumpen abruptamente porque simplemente no existe consenso sobre qué adjetivo utilizar. El mapa conceptual del término trabajo se ha desdibujado y con él ciertas diferencias significativas han desaparecido del lenguaje común. El resultado es preocupante. Hoy criticamos textos históricos del siglo XIX acusando a sus autores de no comprender, por ejemplo, que un rey, un empresario o un político también trabajaban. Ya no nos detenemos a entender qué pretendían expresar esos autores con los términos que ellos tenían disponibles en su época, sino que juzgamos sus argumentos desde nuestra perspectiva semántica actual, distorsionando completamente el sentido original de su discurso. La manipulación del lenguaje consiste en ajustar el relato, seleccionar palabras estratégicas, disfrazar los hechos, usar eufemismos, pero sin destruir por completo la estructura del pensamiento. Es como cambiar el decorado de un escenario, pero sin convertir el teatro en una cárcel. El terrorismo semántico, en cambio, dinamita los cimientos. No se conforma solo con maquillar la verdad, sino que quiere borrar su posibilidad misma. No oculta los hechos, sino que los reprograma. Toman conceptos fundamentales del pensamiento abstracto, como por ejemplo libertad, paz, justicia, trabajo, hombre, ciencia, mujer o Estado, y los vacía de su significado original para posteriormente rellenarlos con su opuesto, como si siempre hubieran significado eso. Y al hacerlo, reescribe la historia, distorsiona los fundamentos morales de nuestras decisiones y altera las justificaciones sobre las que se sostiene la legitimidad del poder. Pero el daño no queda ahí, porque al cambiar el significado de las palabras, el pasado se vuelve irreconocible para quienes lo estudian desde el presente. Los conceptos clave con los que hoy intentamos interpretar la historia, justicia, paz, guerra, esclavitud, libertad, democracia, ciencia, gobierno, Estado, ya no significan lo que significaban entonces, y eso nos lleva a cometer un error fatal: juzgar el pasado con palabras adulteradas por el presente. Así, muchas personas concluyen que toda la historia es una sucesión de injusticias, abusos y estructuras ilegítimas, y que el presente solo puede explicarse como la herencia de un crimen moral que se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Con esa convicción es fácil, muy fácil, justificar cualquier revolución,
que abogue por la demolición del sistema. Es fácil alzar banderas rebeldes que prometen reparar el pasado destruyendo el presente. Porque si todo lo anterior fue injusto, entonces todo lo que hoy se construye sobre ello debería ser erradicado, porque es ilegítimo. Un ejemplo especialmente inquietante de terrorismo semántico lo encontramos en el plano más íntimo de la identidad humana, el término mujer. Ser mujer es ser una guerrera, ser luchadora, ser libre, hacer todo lo que quiero. ¿Qué narices es ser mujer? Porque ni yo misma tampoco lo sé realmente. Es algo que no es universal, que es una experiencia diferente para cada persona. Ser mujer es una actitud, un sentimiento, una forma de vivir. Yo creo que es algo que se siente. Probablemente ser mujer cuando yo era pequeña era otra cosa diferente a lo que es ser mujer para las generaciones de hoy. Una palabra que durante siglos nunca ha necesitado explicación. Hasta hace apenas unas décadas su significado era evidente para todo el mundo. La hembra adulta de la especie humana. Una definición sencilla, concreta, entendida en todas las culturas, en todos los idiomas y en todos los sistemas jurídicos. No hacía falta ningún máster en lingüística para comprenderla. Pero hoy, bajo el efecto del terrorismo semántico, esa palabra ha sido vaciada de su significado y convertida en un concepto líquido y moldeable, un concepto subjetivo, susceptible de significar todo y nada al mismo tiempo. Y quien se atreve a preguntar qué significa exactamente ser mujer, puede ser acusado no solo de ignorante o paleto, sino de violento. Y ahí está el truco. Cuando una palabra tan elemental como mujer deja de tener un significado estable, ya no estamos ante una simple manipulación del lenguaje, sino ante un intento deliberado de borrar los marcos de referencia colectivos que nos permiten entendernos, que nos permiten pensarnos y protegernos. Porque si no sabemos qué es una mujer, ¿cómo sabremos cuándo una ha sido discriminada? ¿Cómo sabremos si hay una ley que protege sus derechos o los diluye? ¿Cómo aplicaremos la justicia si no podemos ni nombrar con claridad aquello que queremos defender? Y si el lenguaje colapsa, el derecho se vuelve arbitrariedad, la ciencia se vuelve ideología y la verdad se vuelve delito. Al vaciar de contenido la palabra mujer, no solo estamos alterando el presente, también estamos volviendo ilegible el pasado. Piénsalo así. El feminismo, tanto el clásico como el contemporáneo, parte de una premisa básica, que las mujeres han sido históricamente discriminadas. Pero para poder afirmar esto necesitamos saber quiénes eran las mujeres en ese pasado que queremos analizar. ¿Qué concepto de mujer se manejaba entonces? La respuesta es fácil, uno solo, el biológico. La hembra humana adulta. Ese era el criterio que usaban quienes discriminaban y también quienes comenzaron a denunciar esa discriminación. Es la base sobre la que se construyó toda la lucha feminista, que por su condición biológica a las mujeres se les negó el acceso a derechos, a representación y a poder. Y sin embargo, ahora se intenta destruir ese mismo concepto, el único que permite hablar de discriminación histórica para reemplazarlo por una definición ambigua, líquida, una definición subjetiva en la que mujer puede significar prácticamente cualquier cosa. ¿Y entonces, cómo vamos a interpretar la historia? ¿Y cómo va a comprender un niño de hoy que las mujeres fueron históricamente discriminadas si le enseñamos que ser mujer no depende del cuerpo, ni siquiera depende de la biología, sino que depende de un sentimiento interior que cualquiera puede tener? Estamos cayendo en una paradoja brutal. Se acusa a la historia de haber sido injusta con las mujeres, mientras se borra la definición de mujer que permite hacer esa acusación. Se reclama reparación, mientras al mismo tiempo se dinamita el concepto que hacía posible la injusticia. Como podemos ver, el terrorismo semántico no solo reescribe el presente, reprograma el pasado. Y lo hace tan eficazmente que incluso puede hacer que una causa justa, como la defensa de los derechos de las mujeres, pierda su legitimidad al no poder nombrar con claridad aquello que quiere proteger. Empezamos a atisbar cómo este terrorismo semántico no solo modifica las palabras, sino que modifica los porqués. Y quien controla los porqués controla lo que puede hacerse en su nombre, controla qué se considera justo, qué se declara legítimo y qué se permite imponer sin resistencia. El terrorismo semántico se convierte así en tiranía moral encubierta.
una que no necesita de cárceles ni disparos, solo de diccionarios y tiempo. Como bien decía Orwell, el que define las palabras define el mundo. Esto mismo sucede con otro de los términos más emblemáticos del terrorismo semántico contemporáneo: justicia social. Una expresión que suena noble, virtuosa, casi sagrada, pero que al examinarla de cerca vemos que ni es justicia ni es social. Porque si atendemos al concepto clásico de justicia al que dieron forma autores como Ulpiano, Cicerón o Santo Tomás de Aquino, y que a día de hoy sigue estudiándose en las universidades de todo el mundo, encontramos una definición clara y rotunda. La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. La justicia, por definición, no consiste en redistribuir, ni en favorecer a uno quitándoles a otros. Justicia es dar a cada cual lo suyo, lo que le corresponde por derecho, no por decreto. Sin embargo, bajo la etiqueta de justicia social, se impone por ley lo contrario: quitarle a uno lo que es suyo, bajo amenaza de multa, embargo o cárcel, para dárselo a otro, en contra de su voluntad. Y a eso lo llaman solidaridad. Es como si un ladrón te apuntara con una pistola y te pidiese la cartera, y por entregársela, alguien dijera que has sido solidario. El ladrón ya no sería un agresor, sino un facilitador de justicia, una persona que te obliga a ser solidario. Si el ladrón no existiese, tú serías un insolidario egoísta. Eso no es simplemente manipular el lenguaje, eso es terrorismo semántico de manual, una inversión absoluta del significado que impide pensar con claridad, razonar con coherencia y distinguir lo justo de lo injusto. Desde el punto de vista neuropsicológico, este tipo de distorsión del lenguaje donde las palabras ya no designan realidades estables, sino su contrario, genera un conflicto cognitivo profundo. Nuestro cerebro necesita coherencia semántica para interpretar el mundo, tomar decisiones y generar juicios éticos. Por eso el terrorismo semántico no puede compararse con la manipulación del lenguaje tradicional, basada en el uso de eufemismos y distorsiones. Los eufemismos maquillan o suavizan una realidad dura, pero no la niegan ni tampoco la invierten. Siguen reconociendo, aunque sea de fondo, aquello que disimulan. En cambio, el terrorismo semántico reprograma por completo los conceptos. No dice recluso en lugar de preso, dice libre al que está encerrado y opresor al que es víctima. Este tipo de inversión semántica rompe los marcos cognitivos básicos, desorienta el pensamiento y genera una contradicción interna que el cerebro no puede resolver sin pagar un precio muy alto. O se adapta a la mentira y renuncia a la lógica, o intenta resistir y queda aislado, como si fuera el que ha perdido el juicio. Y en este contexto, pensar con claridad se vuelve no solo difícil, sino socialmente penalizado. Cuando esa coherencia se rompe sistemáticamente, el resultado no es solo una confusión, es desorganización cognitiva, una forma de ruido mental persistente que impide establecer relaciones claras entre conceptos, causas y consecuencias. Esto puede inducir lo que en psicología clínica se llama disonancia cognitiva crónica, y si se mantiene en el tiempo, activa mecanismos de defensa propios de estados patológicos. Por ejemplo, en la esquizofrenia paranoide, uno de los síntomas característicos es la alteración del lenguaje y el pensamiento, conocida como alogia o trastorno formal del pensamiento. Se pierden los vínculos lógicos, se distorsionan los significados y el discurso se vuelve incoherente o contradictorio. También se observa el fenómeno del doble vínculo, cuando el sujeto recibe mensajes contradictorios en los que una cosa y su opuesto se presentan como igualmente verdaderas. Este tipo de mensaje, por ejemplo, si no me das tu dinero eres insolidario, pero si te lo quito por la fuerza, entonces es solidaridad. Esto es un claro ejemplo del doble vínculo. En términos sociales, estos patrones pueden llevar a lo que se denomina normalización de la disonancia, un estado colectivo en el que lo absurdo se integra como razonable y el pensamiento crítico se debilita hasta llegar a desaparecer. Por eso digo que el terrorismo semántico no solo corrompe el lenguaje, sino que corrompe las estructuras mentales que necesitamos para pensar con claridad, para poder distinguir el bien del mal o lo justo de lo injusto. Cuando las palabras dejan de tener significado, la mente entra en un estado de confusión estructural similar al de un trastorno psicótico incipiente.
la realidad se fragmenta, los valores se invierten y la persona empieza a habitar en un mundo donde la verdad ya no se reconoce, solo se impone. En este estado, el pensamiento crítico no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico se basa precisamente en la capacidad de establecer relaciones lógicas entre conceptos, contrastar información, identificar contradicciones y evaluar la coherencia interna de un discurso. Pero si los significados son inestables, incluso están invertidos, no hay terreno firme sobre el cual pensar. La mente entra en un bucle de contradicciones irresolubles y lo que queda es la obediencia, el dogma o la paranoia. Desde un punto de vista clínico, esto da lugar a un fenómeno alarmante. Estamos construyendo una sociedad donde amplios sectores de la población operan en un estado de esquizofrenia leve o esquizofrenia funcional, en la que no hay delirios evidentes ni alucinaciones, pero sí que hay una ruptura progresiva del pensamiento lógico, una distorsión de los significados y una interpretación persecutoria de la realidad. Las personas comienzan a desconfiar de todo lo que no encaja en la narrativa oficial, pero no porque lo hayan razonado críticamente, sino porque su estructura mental ya no les permite integrar lo ambiguo sin ansiedad o sin miedo. Cualquier discurso alternativo se percibe como amenaza, cualquier matiz como una traición. Y el otro ya no es un interlocutor, es un enemigo. Y eso es exactamente lo que ocurre en los estados paranoides. En términos clínicos, no estamos hablando de brotes psicóticos clásicos, sino de un cuadro social de pensamiento desorganizado de bajo grado, que se camufla bajo una falsa apariencia de lucidez, pero que en realidad reproduce patrones típicos del trastorno esquizotípico de la personalidad: lenguaje cargado de contradicciones, desconfianza persistente, rigidez ideológica y dificultad para procesar información que desafíe el relato dominante. En definitiva, el terrorismo semántico no solo manipula el lenguaje, lo usa para inducir una forma colectiva de disociación. Una sociedad así no necesita cárceles ni censura explícita. Basta con que las personas no puedan pensar con claridad. Porque si no pueden pensar con claridad, tampoco podrán resistirse. Y este es el núcleo del terrorismo semántico: redefinir palabras cargadas de legitimidad moral para legitimar prácticas que en su significado original serían simplemente impensables. Los jueces ya no aplican justicia, aplican justicia social, la buena, porque si no es social se supone que es mala. Los legisladores ya no pueden simplemente legislar con justicia, deben dictar leyes sociales, porque las que no lo son automáticamente quedan bajo sospecha. ¿Y entonces? ¿Cómo llamamos a la justicia que no es social? ¿Existe acaso una justicia antisocial o una justicia neutral, basada en el derecho, que ahora, pues de repente es sospechosa solo por no llevar adjetivos? ¿Alguien se detiene a pensar por qué es necesario ese calificativo o qué oculta realmente? ¿Qué otra justicia hay si no es la de dar a cada cual lo suyo? Y si ahora llamamos justicia social a quitarle a uno para dárselo a otro por decreto, no estamos diciendo que lo justo ya no es lo que corresponde, sino más bien lo que conviene. Y esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿a quién le conviene? Contéstense ustedes solos, porque yo desde luego tengo clara la respuesta. Lo que tenemos no es justicia con apellidos, sino una palabra que está secuestrada para servir a una ingeniería ideológica, una justicia adulterada, desfigurada, que ya no busca equilibrar lo desigual, sino imponer un nuevo desequilibrio, con coartada moral, eso sí. Y mientras tanto, la gente se pierde en el laberinto, ya no puede pensar con claridad, porque cuando todo se adjetiva, todo se relativiza, y cuando ya no sabemos qué significa justicia, entonces cualquier cosa puede pasar por justa. Ese es el verdadero objetivo del terrorismo semántico: hacer que la gente ya no sepa nombrar lo que está bien o lo que está mal, pero siga obedeciendo con la certeza de que está haciendo lo correcto. Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, dedicó gran parte de su vida a luchar contra el intento de despojar a la palabra justicia de su propia naturaleza, algo que se logró uniéndola al adjetivo social para vaciarla desde dentro.
fue uno de los primeros en darse cuenta de que ya no estábamos ante una simple manipulación del lenguaje como los eufemismos clásicos, sino ante una operación semántica más profunda y peligrosa, lo que aquí hemos llamado terrorismo semántico. Porque si la justicia deja de ser lo que le corresponde a cada uno por derecho y pasa a ser lo que el poder decide otorgar socialmente según sus fines políticos, entonces eso ya no es justicia, es arbitrariedad con buena prensa. En palabras del propio Hayek. Descubrir el significado de lo que se llama justicia social ha sido una de mis principales ocupaciones durante más de 10 años. He fracasado en este empeño, o, mejor dicho, he llegado a la conclusión de que, en referencia a una sociedad de hombres libres, la expresión no tiene absolutamente ningún significado. Y aún más contundente fue cuando afirmó: he llegado a sentir firmemente que el mayor servicio que aún puedo prestar a mis semejantes sería lograr que los oradores y escritores entre ellos se sintieran profundamente avergonzados de volver a emplear el término justicia social. Para Hayek, el verdadero peligro no solo era la injusticia disfrazada de justicia, sino la confusión conceptual que hace imposible detectarla. Porque cuando una palabra tan poderosa como justicia se vacía de contenido y se rellena con su opuesto, el lenguaje deja de ser una herramienta para pensar y se convierte en un arma para someter. Y esa es exactamente la lógica del terrorismo semántico, que no busca el debate, busca la hegemonía. No pretende convencer, sino imponer. Y lo más inquietante es que lo hace con las palabras más nobles del idioma: justicia, solidaridad, igualdad, paz, democracia, palabras que antes servían para unirnos y que ahora se utilizan para dividirnos, para enfrentarnos y para justificar lo que en su significado original jamás habríamos aceptado. En este documental de 3 capítulos vamos a recorrer siglos de historia para entender cómo la manipulación del lenguaje ha ido evolucionando junto con las formas de poder. Veremos cómo en Roma el cambio de una palabra como princeps o pacificación logró transformar por completo la percepción de un régimen tiránico, cómo la narrativa adecuada en manos del poder consiguió imponer una nueva religión en toda Europa, el cristianismo. No por la fuerza de su verdad, sino simplemente porque era la que mejor encajaba con las ambiciones del emperador Constantino, a quien le vino muy bien la idea de un único Dios, una única iglesia y, por supuesto, un único emperador. Esa narrativa comunitaria, jerárquica y también dogmática fue el molde invisible de toda la Edad Media, y lo más inquietante es que aún hoy seguimos bebiendo de ella. Seguimos teniendo reyes, seguimos teniendo nobles, representantes, clases altas, clases bajas, seguimos usando palabras heredadas de aquel lenguaje feudal que naturalizó la desigualdad y la convirtió en orden. Luego llegó Maquiavelo y, sin saberlo, creó una nueva criatura, el gobernante maquiavélico, ese ser que no tiene que ser bueno, solo parecerlo. Y a partir de ahí, todos los que aspiraron al poder quedaron atrapados en una nueva paradoja. Si eres virtuoso, perderás. Pero si no lo eres, no puedes decirlo. Y la solución fue la más perversa posible. No resolver la paradoja, sino taparla con más lenguaje. Y así, palabra a palabra, fuimos girando hasta dar la vuelta completa y comenzó a germinar algo nuevo. Algo mucho más oscuro, lo que yo llamo terrorismo semántico, una forma extrema y estructural de manipulación del lenguaje, en la que las palabras ya no se distorsionan, sino que se invierten, y en mi opinión, este fenómeno representa una de las mayores crisis humanitarias de nuestra época, porque lo que está en juego ya no es solo la verdad, la justicia o la libertad, lo que está en juego es la capacidad misma de pensar en ellas, de pensar con claridad. Y a esa falta de pensamiento crítico, a la que he dedicado años de investigación tanto desde el punto de vista educativo como económico y neuropsicológico, no la considero el problema en sí, sino la señal más visible de un iceberg muchísimo más profundo. Desde el Imperio Romano, pasando por la Edad Media y por los regímenes totalitarios del siglo XX, la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini, la España franquista, hasta llegar a nuestros días. Si ves este vídeo completo, todos los documentales, entenderás por qué hoy no solo estamos discutiendo ideas, estamos peleando por el significado de las palabras que las contienen. Verás cómo una sola palabra
puede servir para justificar una guerra, para silenciar una protesta, para maquillar una crisis o para encubrir una dictadura. ¿Cómo podía consolidar su poder sin despertar el rechazo del pueblo romano y de la élite republicana? Toda una obra maestra de manipulación del lenguaje, perfectamente calculada para legitimar su poder, sin levantar sospechas. Así, las palabras acabaron siendo escudos retóricos cuidadosamente diseñados para moldear la percepción del pueblo, suavizar realidades incómodas y justificar lo injustificable. Edad Media, Reino de Castilla. La palabra herejía bastaba para condenar cualquier pensamiento peligroso, una estructura social completa que se construía con palabras. El feudalismo. Como si una sola palabra bastara para decidir quién nacía para gobernar y quién estaba destinado a obedecer. Cada persona tenía asignado su lugar por el nacimiento, que debía aceptar sin cuestionar. Cada palabra, cada concepto y cada símbolo eran cuidadosamente escogidos para reforzar posiciones políticas, movilizar a la población o legitimar conflictos. Este modelo se convirtió en un potente instrumento discursivo que permitía legitimar la existencia de una clase gobernante y otra que fuese gobernada.